Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un libro un poco intenso, un libro que tiene mucha violencia, que muestra una situación muy cotidiana, algo que se repite y que seguramente a las personas que somos de Argentina, que me están mirando, no a toda la gente internacional, toda la gente de afuera, que me mira a mí, me miran mucho de afuera, de Países Bajos, de Europa, me miran mucho. Para esa gente no, para la gente de acá este libro nos va a recordar a un hecho ocurrido en nuestro país muy trágico y que movilizó mucho a la sociedad, generó muchas opiniones, muchos desencuentros y que hasta el día de hoy sigue siendo un caso renombrado. Pero antes de pasar a todo el desarrollo, les voy a presentar un poquito del libro y un poquito de la autora. Bien, el libro se llama La Manada y la autora es María del Mar Ramón. ¿Quién es María del Mar Ramón? María del Mar Ramón es una escritora, es periodista, trabaja en algunos canales de streaming, hace algunas columnas, algunas apariciones, es escritora, sobre todo tiene muchas novelas y se está haciendo muy conocida últimamente porque está sacando unos libros que están buenísimos, unas columnas que están espectaculares, que muestran mucha investigación, mucho compromiso y además siempre escribe desde un lugar en el que importa mucho la perspectiva de género, es una escritora feminista, tiene cosas, la verdad, muy interesantes. Tiene libros de ensayos, tiene cuentos y tiene novelas. Hoy, como les decía, vamos a analizar una novela y también vamos a analizar una pequeña partecita en la que ella hace una columna sobre un reality que pueden encontrar en Netflix, que no me acuerdo bien el nombre, pero ya se los digo en un ratito. Bien, muy rapidito antes de pasar al desarrollo y al análisis en sí, ¿de qué se trata la novela La Manada? Se trata de un grupo de chicos, que van a una escuela privada, a una escuela católica, a una escuela de solo varones. Y ese grupo de chicos, al principio del libro, desde el inicio ya nos vamos a dar cuenta que acaban de asesinar a alguien a golpes. Con eso que les acabo de decir, me imagino que ya se les vendrá el caso de Fernando Báez Sosa a la cabeza. Y sí, hay muchas cosas que tienen en común, como muchos otros casos que también vamos a analizar en el video de hoy. ¿Cuál es la particularidad de esta historia? ¿Qué tiene de diferente quizás con otras historias? No está basado en un caso real, es una historia ficcional, pero bien podría ser basada en una historia real porque es algo que sigue ocurriendo y que ocurrió desde siempre, por lo menos desde que tenemos memoria, las personas que por ahí quizás fuimos a boliches o fuimos a fiestas, esto pasó siempre, no exactamente que todo el tiempo alguien Petit Suisse, sino que siempre hay peleas. Siempre que uno sale a un boliche cuando es chico, siempre alguna pelea ves. Y son peleas multitudinarias o son muchos contra uno, o en algunos casos también hay peleas de chicas en menor medida, pero suele haber también. Entonces, este libro, ¿qué tiene de particular? ¿Qué es lo que nos va a contar? Que el que da el golpe fatal, el golpe que termina de llevarse a la vida de la otra persona, es amigo del chico al que está golpeando. Ya les explico bien, pero más o menos esa es la idea. Un chico que tenía un amigo se encuentra tiempo después mandándolo a otra vida, a los golpes. Sin dar más vueltas, empecemos con el análisis del libro y recuerden que todo este video está lleno de spoilers. Voy a contar todo. Así que si quieren leer el libro, les recomendaría que quizás no se queden hasta el final y si no, también pueden decirle a la gente que leyeron el libro y quedarse hasta el final, que yo acá les cuento todo. Bien, empecemos por el libro. El primer capítulo nos va a contar que H, un joven, adolescente, tercer, cuarto año, por ahí, está junto con otros amigos o con otros varones, están huyendo porque acaban de golpear a una persona. Lo que nos enteramos en el primer capítulo es que la persona a la que acaba de golpear H era su amigo de toda la vida. Eso en el primer capítulo. Desde ahí podemos notar que el libro nos atrapa. Para mí siempre es muy importante que el primer capítulo o las primeras frases o los primeros párrafos del libro te atrapen y te digan, bueno, quiero saber por qué pasa esto, quiero saber por qué H llega a este punto. H va a golpear a su amigo Juani. Bien, a partir de este suceso, lo que nosotros vamos a saber es que H iba a una escuela que se llamaba Saint Martins, creo, una escuela como que se la tilde un poco de progre, que iban hijos de artistas, que iban hijos de gente así filántropa, de cheto con plata, progres. Una escuela así copada, relajada,
como en la que se respetan los deseos de los niños, los deseos de las niñas, que hay buena convivencia, que hay mucho taller de arte, mucha esa onda de gente igual con mucha guita. Una escuela mixta. Juani iba ahí con H, con otros amigos y amigas que él menciona a lo largo del relato, pero iba a esa escuela. ¿Qué pasa? La vida de H da un vuelco, ¿por qué? Porque él vivía en su casa con su papá y con su mamá, pero su mamá se entera un día haciendo la contabilidad que el papá de H tenía otro hijo, ¿sí? Tenía otro hijo hace un tiempo, de la misma edad, casi de la misma edad que H, y que le pagaba la escuela y todo lo demás. Al descubrir esa traición, la mamá de H no puede tolerarlo y entonces se separa del papá de H. A partir de eso, toda su vida va a cambiar. Se van a mudar del lugar que vivían, en el que yo me imagino, hay como una descripción del lugar, me imagino algo así como un barrio cerrado o un country. La historia se desarrolla en Colombia. No sé bien cómo serán los lugares ahí, pero me imagino que es algo por el estilo, un barrio cerrado, casas grandes, con grandes parques. Bueno, la cuestión es que H y la madre se van a vivir como al centro, se van a vivir a un edificio y H tiene que cambiar de colegio. Me pongo los lentes porque ya me están empezando a doler los ojitos. Bueno, y además quedo súper intelectual. Bien, entonces, ¿saben que digo mucho yo bien? Bien digo a cada rato. Bien, bien. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, no solamente entonces cambia de casa, sino que también cambia de escuela. Deja de ir a esa escuela hippie con OSDE y empieza a ir a un colegio privado. También iba gente medio cheta, también iba, pero no era la misma gente cheta de la otra escuela. Era un colegio privado, católico, en el que eran todos varones. A H le cuesta mucho al principio, pero él estaba muy preocupado por su mamá, por verla bien, por acompañarla. Entonces se lo notaba como un chico bastante tranquilo y bastante se adaptaba, hacía lo posible, no jodía, empieza como a encontrarle un gusto a decir, bueno, me voy en colectivo, voy mirando la ciudad, voy pensando cosas. Bueno, intenta, llega tarde las primeras veces y en esa llegada tarde de las primeras veces conoce a un integrante del grupo del que formará parte en un futuro. Conoce a Juan Camilo Estrada, que le decían el negro, que era uno de los integrantes del grupo de La Manada. Las primeras impresiones que H tiene de la escuela están como muy bien descritas. Él no puede evitar comparar mucho con cómo era su escuela anterior. Le llamaba la atención que haya solamente varones. Voy a leerles una parte que me parece muy interesante, que muestra bien qué es lo que H sentía al respecto de compartir con tantos varones y cómo funcionaba el espacio al no haber chicas, o por lo menos era la visión de H. Dice, la ausencia de niñas le parecía extraña y casi violenta. No recordaba haber estado en un lugar solo de hombres. Notaba cómo el aire que se respiraba era distinto, más denso, inundado por un almizcle de sudor, aliento, pedos y feromonas que hacían difícil respirar, como si la presencia de las demás mujeres lograra equilibrar algo en el pH de una habitación. La forma en la que sus compañeros ocupaban el espacio era distinta. Eructaban y se sacaban los mocos con desprejuicio. Parecía que los modales que H había aprendido para todo espacio público estaban relegados a los lugares donde había mujeres. Pero aquellos que no estaban en ella, donde no estaban ellas, se asemejaban a íntimas cuevas donde no existía el pudor. Esta descripción es tremenda, pero me recordó a algo que, si bien este video no va a tener un tono chistín, pero me recordó a algo que vi hace poco en las redes sociales. Pido disculpas desde ya por tener que hacerles ver a este señor que va a venir ahora. ¿Qué pensás de los amigos que traen a la germo al asado? No, los tenés que crucificar y echar del grupo. ¡Pará! Amigo, vos traes a tu germu a la conversación con los pibes y hay un 50% de las cosas que no se pueden mencionar. No, sí, obvio, te tenés. Bien, tenemos acá ya dos varones, muy varones, planteando que si vos traes a tu germu al asado, lo tenés que crucificar, cancelar, expulsar del grupo, porque hay cosas que no podés hacer. Y ahora viene la descripción de las cosas que no pueden hacer. Yo creo que este video es falso, por dos razones. Una, no creo que tengan germu. Dos, no creo que tengan amigos. Seguimos. Tenés que cuidar. Tenés que cuidar, no te puedes tirar un pedo. No te puedes tirar un pedo como necesidad. Para poder estar en un grupo, no te puedes tirar un pedo. Yo pregunto varias cosas. ¿Es muy común entre los varones tirarse pedos? Eso por un lado. Por otro lado, ¿ustedes creen que no hay grupos de mujeres, de amigas, en las que las chicas no se tiren pedos? Se los dejo ahí, como pensando. Porque, spoiler alert, pasa, ¿eh? Hay personas
mujeres y varones a las que no les molesta. Hay otras personas a las que sí. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene permitido que haya un varón que diga, che, vos podrás en la juntada, mientras estamos comiendo, no cagarte. ¿Será posible? Eso como que nosotros lo tenemos más permitido. Pero yo creo que si vos tenés un grupo de amigos varones y uno se tira un pedo, debe haber uno al que dice, ¿por qué son así? No lo dice en voz alta, lo piensa. ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué se están tirando? Estoy comiendo. Estoy en un asado. ¿Por qué te estás tirando un pedo? Bueno, seguimos. Boludo, no te puedes tirar un pedo, no puedes hablar mal de alguien, no puedes hablar de minas. No podés hablar mal de alguien. Claro, con las chicas nunca hablamos mal de nadie. Si algo que nosotras no hacemos es hablar mal de la gente. Jamás. Nosotras nos juntamos y intercambiamos recetas y hacemos cupcakes, rosas. Eso hacemos, sí. No podés ser el mono que sos, porque el hombre es mono por naturaleza. Tu amigo trae la germo al asado, es el más bueno, es el más lindo. Trae a la piba al asado, vos no podés decir todas las cosas que querés decir y tu amigo está fingiendo ser alguien que no es porque está la novia. O sea, salimos perdiendo todo. ¿Para qué carajo la...? Salimos perdiendo todos. Otra cosa también, que para mí es importante, cuando uno está en una juntada de amigos, obviamente que estás más cómodo cuando estás entre amigos, lógico. ¿Por qué? Porque quizás tu amigo te quiere contar algo que no es alguna asquerosidad, ni es hacerse caca encima, sino por ahí contarte algo de su vida, algo de su intimidad, no lo quiere compartir con tu pareja. Entonces, obviamente que cuando uno está en un grupo de amigos es diferente, pero puede ser un grupo de amigos mixto. Sí, también pueden ser amigos de mujeres. Ojo, chicos, también pueden tener amigas mujeres. Se abre un mundo, ¿eh? Se abre un mundo. Y también sus amigas mujeres seguramente se tiran pedos. También. O también puede pasar a veces que cuando viene tu pareja a la juntada, bueno, por ahí quizás uno está tratando de estar un poquito más tranqui, pero como suele hacer uno en la vida, uno se adapta a situaciones. A veces te tiras pedos, a veces no. Esa es la adaptación que le estamos pidiendo a esta gente. Por favor. ¿Traes, boludo? Bueno, este es un ejemplo. Que a mí este libro me hizo pensar en varios videitos que aparecen en TikTok de estos tipos de varones. Obviamente que no son todos los varones, ya sé que no son todos los varones, hay varones que no son así, lógico, pero lo que nosotros vamos a ver en este libro es como este tipo de varones. Es ese estereotipo, pero que existe bastante, de varón muy dominante, muy macho y muy todo esto es mío y yo dispongo de todo lo que hay a mi alrededor. Recuerden que es un colegio de gente con mucha guita en el que son todos varones, ¿sí? Igual se van a mostrar algunas diferencias en los grupos y cuando empezás a meterte en la vida de cada uno hay mucha vulnerabilidad, pero ninguno dice nada. Y en algunos momentos intentan hablar entre ellos, pero siempre los frenan. Cuando empiezan a contar algunos sentimientos, alguno de ellos les pone un límite. Bien, seguimos con los otros integrantes de la manada. Ya conocemos a H, ahora vamos a ir con otro de los integrantes. Bien, vamos a ir a la historia de Juan Camilo Estrada, el negro, el primero que se acerca a H. Se acercan a H porque los dos llegaban tarde, como les había dicho, fumaban un cigarrillo antes de entrar y él va a ser como el nexo de conexión con todo el grupo. ¿Cómo está compuesta la familia del negro? Su mamá, su papá y sus dos hermanos. Su papá es administrador de empresas y su mamá estudió psicología. Su mamá se dedicó poco tiempo a lo público y empezó a dedicarse más al cuidado de la casa y de sus 3 hijos. Hay una frustración en la mamá del negro porque ella deseaba muchísimo tener una nena y nunca pudo tener una nena. Y eso le queda a ella como una cuestión ahí que anhela todo el tiempo y mira a su familia y siempre piensa, ¿y si hubiese habido una nena acá conmigo? Porque le da un poco esa cuestión de vivir lavando cosas, vivir cuidando a los demás, vivir encargándose de la vida de los demás y sentirse realmente muy sola. Como les digo, son familias muy tradicionales. ¿Qué pasa con la familia del negro? Es verdad que, como les decía, eran siempre familias pudientes, pero todas tenían algún trasfondo. El papá del negro hacía negocios, pero uno de los negocios que hace les salen pésimo y pierden todo el dinero. Entonces ahí la mamá del negro, además de encargarse de la casa, además de encargarse de los hijos, empieza a trabajar también afuera de la casa. Al papá de Jorge lo describen de esta manera. Estrada no era un vago, ni un borracho, ni un violento, solo era un inútil, pero uno con buenas intenciones. Bien, esa era un poco la familia del negro que siempre estaba un poco apretada de plata y en algún momento él intenta hablar de eso, pero siempre queda como todo ahí medio en la nada. Intentan profundizar, pero nunca pueden en este grupo. Bien, vamos con otro integrante y de Carlos Guillermo Echavarría.
¿Ellos de qué trabajaban? Él era contador, ella en un principio había sido camarera y ahí así de esa manera se habían conocido, pero bueno, a él le empezó a ir muy bien y ella lo empieza a ayudar en todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, sociales, agenda. Se da a entender en algún momento que lo que hacía Carlos de Chavarría en realidad era ayudar a que la gente con plata tenga más plata, quizás evadiendo algunos impuestos, y la que se encargaba de organizar todo era su esposa Clara. Kiko tenía una hermana que vivía en el exterior, de la que no se menciona mucho. ¿Cuál es la particularidad que tiene Kiko que lo hace diferente a su grupito, a la manada? Es que Kiko era gay, era el único del grupo que era gay. Sus amigos lo jodían, los del grupo, le hacían chistes. Él no era como que hablaba con sus amigos de eso, sí hablaba con sus amigas, tenía algunas amigas con las que podía hablar de eso, pero era como un secreto a voces, lo cargaban, lo molestaban y formaba parte del grupo igual que cualquiera de los otros. Me gusta a mí lo que hace la autora porque muestra diferentes chicos. Y me parece que esto tiene un sentido del que voy a hablar más adelante. No me quiero adelantar. Bien, seguimos con otro de los integrantes. El Mono González. El Mono González es hijo de una mujer que se llama Carmen Elisa y que sufre dos relaciones violentas. Tiene dos parejas que son muy agresivas, muy violentas, y con las dos parejas tiene hijos. Ella logra salir adelante igual, tiene mucho apoyo de su mamá, de sus tías, viven todas juntas y acompañan en el crecimiento al Mono González, pero ella nunca puede encontrar el amor. Y hay una escena muy triste sobre la mamá del Mono González, que ella incluso logra hacerse profesional, tener un trabajo, salir adelante, pero ella de alguna forma sigue esperando el amor y se sigue maquillando y escuchando Nino Bravo y pensando como en el amor perfecto ese que nunca va a llegar. El Mono González crece viendo a su mamá huir de situaciones de mucha violencia. Por último, de los integrantes de la manada, el más malo de todos, Esteban Sánchez. Este chico sí lo describen como malo, de que viene con maldad ya, de que la trae de algún lado. Se lo describe incluso hasta como que su mirada es muy... es una mirada que incomoda. Y además hay mucha comparación de él con su hermano más grande. Parece que su hermano más grande era divino, todos lo querían, era re lindo, era re bueno, se casa, hace todo bien, se casa, se recibe todos los pasos que hay que hacer en esos círculos. Él hace todo y todos lo querían, era simpático y bla, bla, bla. Y siempre Esteban era incómodo. Es más, cuentan una anécdota ahí que en un momento estaban en un cumpleaños y se cae la abuela de Esteban y no va, que parece que Esteban la había empujado por las escaleras. Esteban ya de chico estaba con ganas de pelear. ¿Qué nos cuentan de Esteban? Que él, cada vez que tenía problemas en la escuela, que era muy seguido, de pegarle a compañeros, de molestar a sus compañeros, de esconder cosas, robar cosas, romper mobiliario, el padre iba y decía que no puede ser, que mi hijo no hace eso, que seguramente habrá sido otro, que por qué lo quieren culpar. Entonces a ella nos dan una radiografía de que en realidad en la escuela estaban un poco esperando sacárselo de encima y nos muestran que Esteban podía hacer lo que quería porque el padre siempre le iba a justificar. Ahora voy a describir a Juani. Juani no forma parte de la manada, él es la víctima fatal de la manada. Hay otras víctimas durante el transcurso de la novela que no voy a poder describir mucho porque yo no sé si en YouTube, según entiendo, como que esas cosas no se pueden decir, pero hay una chica que es víctima de la manada. Se imaginarán de qué manera en una fiesta la chica toma mucho alcohol. Ya se podrán imaginar lo que ocurre con esa chica que después no tiene el recuerdo claro de qué es lo que ha pasado, pero se siente mal. Nunca llega ella a saber bien y a recordar bien. Eso es lo único que creo que puedo decir. Bien, Juani era amigo de H, habían crecido juntos, habían compartido todas sus experiencias, sus primeras experiencias, incluso relacionadas a la sexualidad. Eran muy compinches, muy amigotes, estaban todo el tiempo juntos y cuando Juani pierde a su papá después de una enfermedad, se hacen como más cercanos todavía. Tenían una relación súper linda, se contaban todo, pasaban tiempo juntos, hacían actividades juntos, tenían otra amiga que formaba como parte del grupo que se llamaba Manuela y tenían una linda amistad, pero una amistad esa que tenés desde que sos chico, viste, esas amistades largas, duraderas, que son como parte de tu familia. Y bueno, cuando se separan la mamá y el papá de H, Juani también lo acompaña mucho hasta que H se va y un poco se distancian. Lamentablemente, la última vez que Juani lo ve a H es cuando lo ve que le está pegando y después perderá su existencia. Bien, la historia transcurre en el colegio, nos muestran cómo se empiezan a vincular estos chicos del grupo de la manada, cómo lo incorporan a H casi sin que se dé cuenta, empieza a acercarse con ellos a un árbol al que iban siempre a fumar y empiezan a vivir pequeñas experiencias violentas, pero que cada vez se van haciendo más grandes.
ya sea alguna pelea pequeña en un partido de fútbol, porque ellos jugaban al fútbol, alguna burla medio extrema con algún compañero. Se empieza a mostrar las jerarquías que hay en el colegio. En el colegio tenemos como líder a Esteban y como otro líder a un chico al que le dicen Caballo, que tiene una relación con Kiko en un momento, pero es algo de lo que nunca hablan, obviamente. Y empiezan a mostrar cómo se vinculan los varones en esa escuela, cuáles son los vínculos de poder, quiénes son los más importantes, quiénes tienen poder de decisión. Acá Esteban es el personaje principal en ese sentido. Él es el que decide casi todo, si se va a pelear, si no se va a pelear, quiénes tienen que involucrarse, quiénes no. Y muestran varias situaciones en las que el Caballo, por ejemplo, no quería pelear, pero Esteban le decía, ¿por qué no peleas? ¿Por qué dejas que te traten así? Y muy de pinchar para llevar a la pelea. La escuela a la que estos chicos iban, el San José, tenía pica con otros colegios, porque suele pasar esas cosas. Pero tenía una pica particular con el colegio Saint Martins. No se sabe bien por qué, porque tampoco es que tenían tanta cotidianidad, eran colegios que estaban alejados desde distancia física hasta también en la idea de colegio. Pero cuando jugaban al fútbol siempre había algún problema. En la escuela manifiestan que era algo común que cuando había partido de fútbol, después los chicos se agarraban a las piñas. Y era como que la escuela tampoco se hacía mucho cargo de eso, ninguna de las escuelas, de decir, bueno, o dejamos de jugar al fútbol, ya que no van a poder jugar, o vemos la forma. Era una constante. ¿Qué ocurre? Juegan el Saint Martins con el San José y cuando termina la pelea, cuando termina el partido, hay un problema. La verdad no me lo acuerdo bien, pero podría haber sido cualquier cosa. Cobraron mal un gol, alguien hizo una falta que no fue cobrada, hubo, no sé, posición adelantada, no sé. Cualquier excusa venía bien. La cosa es que se armó un problema en el campo de juego. Pelea de acá, pelea de allá, pelea de acá, pelea de allá. Algunos trataban de separar. Entre esos estaba Juani, tratando de separar a sus compañeros, sacarlos, llevárselos. Pero en un momento, uno de los integrantes de la manada siente que lo patean y cae al piso. Cuando se levanta, al primero que ve es a Juani. Juani trataba de separar gente y se van. Pero a este integrante le queda en la cabeza un chico que según él, lo había pateado mientras estaba en el piso. Juan era muy reconocible porque tenía unas rastas largas, rubias y unos ojos celestes, entonces era como muy reconocible, era flaco, alto y siempre andaba con una patineta, era como súper relajado y siempre andaba como fumando. Bueno, la cosa es que después se van a una plaza, los de la manada, se van como no sé bien, para seguir hablando de la pelea, como suele pasar, seguir hablando y seguir hablando. Y mientras estaban en la plaza, lo ven a Juani, que ya estaba tranquilísimo con su patineta, fumándose uno, y cuando lo ven, deciden ir y hacer lo que hacen luego. H en ningún momento atina a decir nada. H está sufriendo, ¿eh? Él no quiere. Él en todos los momentos que ve que ya no va a seguir la pelea se siente muy aliviado, pero en ningún momento atina a decir, che, este es mi amigo, yo quisiera, en la medida de lo posible, no pegarle. Y ahí nos podemos dar cuenta, podemos imaginarnos cómo eran las relaciones de poder en ese grupo y quizás cómo serán en algunos grupos de varones. Yo no puedo hablar porque no soy varón, pero me imagino que debe pasar en algunos grupos así que algunos no se animan a decir, che, esto no lo quiero hacer. También pasa cuando sos más chica y tenés grupos adolescentes que muchas veces no decís que no y haces cosas que no te copan tanto. Pero me parece que acá se refleja mucho lo que tiene que ver con la violencia, lo que puede llevarte a lugares muy oscuros. Bien, cuando Van se acercan, empiezan a golpearlo, él no podía casi defenderse, y cuando intenta levantarse, al último que ve es a H pegándole una piña y justo Juani se cae. Y se cae mal. Quizás si no se caía mal no llegaba al desenlace al que llegó, pero se cayó mal y quedó ahí. Y los chicos salen corriendo. Y volvemos como al primer capítulo. Después de que ocurre esto, ellos se ponen a pensar qué habrá pasado. Obviamente H intenta pensar que su amigo no está muerto, intenta pensar otras cosas, pero empiezan a tratar de justificarse entre ellos, a decir que no pasó nada, que no fue tan grave, que no fue para tanto, y empiezan a utilizar algunas palabras extrañas, como por ejemplo, no pasó nada, tranquilo, nos defendemos entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros, teníamos que protegernos, teníamos que defendernos, y me parece muy interesante esta cita. Defender el honor, defender la dignidad, defender la hombría, todos valores abstractos que ellos tampoco sabían cómo delimitar, pero que acababan de confirmar
que ante su inminente amenaza lo que habían hecho también tenía justificación. Ya venían justificándose de otras cosas. Cuando habían hecho esto con la chica en la fiesta, también le dan un montón de justificaciones. Que había tomado, que era esto, que era lo otro, que bueno, yo también quería. Toda una explicación. Nunca jamás ellos dicen que ellos habían hecho algo que la chica no quería. Ellos lo cuentan como una experiencia, bueno, pintó. Al otro día cuando van a la escuela, el celador, el preceptor, el rector, no sé, alguno de los integrantes de la escuela les comunica que había ocurrido este hecho, que habían encontrado una persona sin vida en el parque y que había sido después de una pelea. Que ellos querían pensar que no eran los estudiantes de su colegio, porque bla, 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 bla. Ahí la manada se da cuenta, se dan cuenta los del grupo, Kiko se pone muy mal, es el único que manifiesta algo porque llora, se angustia, asusta, y los demás empiezan a hacerse los boludos hasta que cada uno vuelve a su casa. Cuando vuelven cada uno a su casa, ahí empiezan a surgir las estrategias de las familias. Obviamente, las familias de algunos de ellos eran muy poderosas y empiezan a tratar de tramar entre ellos que el culpable de todo era H, porque había sido el que había dado el golpe final. Tienen buenos abogados y logran darle a entender a H, que en un momento lo llama Esteban, de decirle, mira, vos no tenés que hablar más con mi hijo, le dan a entender, acá el que las va a pagar vas a ser vos. Pero la familia de H también tenía poder. No tenía muchísimo poder, pero tenían algo de guita que les había quedado. No eran personas sin dinero. Entonces, lo que les propone el abogado es que H se vaya del país, se vaya a Alemania, si no me equivoco, y vuelva cuando el crimen ya haya prescrito. H no quiere hacer eso. H quiere entregarse, su papá también quiere que se entregue, pero también su papá medio flojo, porque quiere que se entregue, pero después más adelante, cuando la madre decide mandarlo a Alemania, él dice, bueno, él no es, ya no es más mi hijo, y no lo habla más. Tampoco sé si es la mejor solución, porque tenés que ponerte a pensar por qué tu hijo ha llegado al lugar al que ha llegado, qué tenés que ver vos, si es que tenés que ver o no. Me imagino que son situaciones muy difíciles, pero dejar de hablarlo a tu hijo no sé si tampoco es como lo mejor. Entonces todas las familias toman su postura y todos se salen con la suya. El culpable supuestamente era H, H se fue. Los otros tenían plata, así que pagaron las fianzas correspondientes, lo que había que pagar, los buenos abogados, los juicios, esto queda como una riña, esto fue una pelea, son cosas que pasan y alguien murió. Pasa el tiempo, H se va, rehace su vida y cuando pasan los años correspondientes vuelve a Colombia. Realmente la pasa mal el primer tiempo que está allá, se deprime, no salía, no comía, dormía poco y nada. Logra rehacer su vida como se puede, me imagino con esa culpa, pero rehace su vida. El que no puede rehacer su vida es Juani, porque obviamente está muerto. Pero cuando vuelve, va a un restaurante con su mamá y con su novia, porque además tiene una novia, tiene una hija, va a un restaurante y se lo encuentra al mono. Y el mono, cuando se lo encuentra, como ya había pasado en ocasiones anteriores en las que ellos cometían crímenes y después se hacían los tarados, le dice lo siguiente. Supimos que se había ido a Alemania, marica. ¡Qué bien! ¿Qué tal la vida por allá? No le fue nada mal para tener esa familia tan linda. H lo miraba estupefacto. El mono seguía hablando y le señaló su mesa donde estaban su esposa y dos niños mayores que Julia. Julia es la hija de H. Le contó que tiene una empresa de viajes y que todo iba bien en la capital. H lo miraba y como que no entendía bien si lo que estaba pasando era real. Pero me imagino que en algún momento al personaje le hace un clic y se debe acordar de que era lo que hacían siempre. Le cuenta que también el negro está viviendo en otro lugar, que Kiko está viviendo en Barcelona, que Esteban y él se siguen viendo, que Esteban es senador. Y lo último con lo que cierra esta conversación en la que H casi que no interviene es diciéndole lo siguiente. Le doy mi tarjeta, así me manda un mensaje y nos vemos antes de que se devuelva y recordamos viejos tiempos. Y le doy un abrazo. Esta es como lo que los pinta los integrantes del grupo. No sé si a H lo pinta igual o no, creo que es el único que reflexiona, pero tampoco paga las consecuencias, tampoco va preso, tampoco hace mucho, o sea, lo mismo se queda mucho tiempo allá, vuelve, tiene una hija, sigue su vida. Bien, él lo que sí se queda pensando H es que él sabía cuál era la vida de sus ex amigos, porque los había buscado por Facebook, y hay algo que me parece muy interesante que plantea acá. Habían sido las primeras personas a las que había buscado cuando apareció la red social y desde entonces, en su espacio más íntimo y privado, movilizado por un morbo masoquista del que no podía escapar, le gustaba humear en sus vidas y masticar la bronca de verlas inamovibles y enteras. Después sentía culpa porque de la suya podía decirse lo mismo. Todos siguieron con su vida, incluso H. Bien, obviamente esta novela nos trae reminiscencias al caso de Fernando Baez Sosa. Es muy parecido
porque es un grupo de chicos que juegan el mismo deporte, en este caso era fútbol, en el caso de Fernando Báez Sosa era rugby, pero es un grupo de chicos golpeando a uno solo, por motivos realmente estúpidos. Me tiras el trago, hiciste un gol que no era, lo que sea. El motivo es matar. La autora después además escribe diferentes artículos y habla de uno en particular que hay un reality en Netflix que nos muestra el Spring Break, el que tienen los universitarios en Estados Unidos que se van todos a Florida de joda. Bien, y muestran cómo grupos de varones en esos lugares se empiezan a poner cada vez, a cebarse cada vez más, a cebarse cada vez más y encima si hay alguien que está filmando es todavía peor. Y la violencia escala tanto ahí en Florida que termina obviamente a una chica. Cito a la autora. La joda termina, llegan las autoridades, la policía, los bomberos, el alcalde de pueblo de Florida habla con sorpresa, como si él no supiera, como si todos ellos no supieran que fueron socializados para eso. Esto me gusta, porque me parece que esto es lo que muestra el libro de la autora. La socialización de algunos varones para hacer estas cosas. Porque eso es la masculinidad hegemónica como la conocemos. Es violencia, es privilegio. Es complicidad y es corporativa a pesar de los demás, con el objetivo de atacar y dominar a todas las identidades feminizadas, a todo lo que está a su paso. Es frágil y endeble. Ella cuenta además que en el documental se puede ver cómo algunos de los integrantes de ese Spring Break, de esa joda loca ahí en Florida, admiten cuando les preguntan en privado que están con sueño, que se quieren ir a su casa, que no tienen tantas ganas de seguir tomando, que están un poco asustados también por el comportamiento de sus amigos, pero como que no les queda otra. Me parece que esto muestra un poco el libro La Manada, que muestra esto y que podemos ver en algunos comportamientos de grupos de varones. Por suerte hay otro tipo de varones ahora, muchísimo más que antes, sí. Por suerte uno ve varones jóvenes que son diferentes, que tienen otros núcleos otros círculos de amistad, que se cuentan las cosas, que son cariñosos entre ellos, que pueden compartir sus sentimientos, pero todavía quedan muchísimos grupos de este estilo. En el caso de Fernando Báez Sosa, los asesinos fueron presos, están todos presos y todos recibieron cadena perpetua. La condena fue ejemplar. Fue ejemplar porque últimamente se critica la condena y dicen que fue así porque fue mediática, que en otros casos no es tan así. Pero las personas que defienden esta condena dicen, bueno, pero esto es justamente para poder mostrarles a los demás que si hacen esto van a ir presos. ¿Y qué pasó después de que ocurrió esto con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell? ¿Cesaron este tipo de actos? ¿Cesaron estas patotas golpeando a una sola persona? Lamentablemente la respuesta es no. Tenemos el caso de Tomás Tello en Santa Teresita en 2024, golpeado por una patota en la playa. Tenemos enero del 2025, 20 rugbyers en Tucumán golpean a la salida del boliche a un chico de 19 años. 20 rugbyers. La víctima sufrió heridas graves y no podía moverse después del ataque, pero después pudo salir adelante. El asesinato de Lautaro Alvaredo en La Ferrere en noviembre del 2023. También un grupo de 3 chicos lo golpearon, le robaron las cosas y lo mataron. Todo esto a la salida de un boliche. Por otro lado, noviembre del 2025, un joven denuncia que un grupo de rugbyers en Mendoza lo atacaron a la salida de un boliche. La agresión le provoca una rotura de un tímpano y varios puntos de sutura en la cabeza. Y en la costa atlántica, 2025, 2026, uno ve el noticiero, todo el tiempo pasa lo mismo. Grupos de varones, sean rugbyistas o no, sean futbolistas o no, afuera de un boliche, pegándole a uno, pegándole a dos, pegándose entre muchos. Realmente yo creo que tienen que tener cadena perpetua, pero no sé si ha servido de mucho, no sé si hubo una reflexión profunda. No hubo una merma de violencia fuera de los boliches, ni después de los partidos de fútbol, ni durante los partidos de fútbol. ¿Cuál será la solución? Me gustaría cerrar con la parte final del libro, que me parece lo más importante para poder reflexionar sobre estos casos. Si no actuamos rápido y reflexionamos como sociedad sobre lo que estamos viendo y la forma en la que criamos a los hombres, la única pregunta que queda es: ¿en qué adultos se convertirán estos jóvenes? ¿Qué pasará con nuestros muchachos? Me parece muy importante esto para pensar qué mundo queremos dejarle a los varones. ¿Qué varones queremos que existan y que convivan con nosotros? ¿Qué posibilidades de expresión se les da a los varones? Lo dejo ahí para la reflexión. Bien, espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.